Cuando se ha revisado la contestación presentada por el ingeniero Víctor Díaz Rúa a las acusaciones que le formula el Ministerio Público de recibir sobornos en su gestión como ministro de Obras Públicas por las obras de Odebrecht, se encuentra con una sorpresa que ya fue ampliamente divulgada, por ejemplo, en el día de ayer por el diario Hoy, y es que Víctor Díaz Rúa dice que las imputaciones que le hace el Ministerio Público de que él ha lavado aproximadamente 35.000 millones de pesos. Ese es un dinero o una cantidad menor aparentemente que procede de una cuenta registrada a nombre del Partido de la Liberación Dominicana o a nombre suyo como secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, y dice que el dinero recibido por él y manejado por él es un dinero que no es suyo, sino que es del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, él acaba de echarle una gran canana o un cubo de la cosa aquella, como diría el pueblo, al PLD. Porque si se dice que hay lavado es porque ha habido el manejo de un dinero sin los debidos reportes que ordenan las leyes. Usted puede tener incluso de manera personal un negocio, una profesión liberal, y usted tiene que reportar a la DGI, por ejemplo, y tener esas cosas claras. Si lo tiene a nombre, por ejemplo, de su esposa, de un hijo, debe haber una explicación del por qué está a nombre de esa pariente. Si lo tiene a nombre de una oficina de tercero, igual, pues si es que usted lo ha nombrado albacea, unos abogados que administren. Entonces, hay que ver si el PLD, esto complica la cosa, dio reporte de ese dinero a la Junta Central Electoral, por ejemplo, que estaría obligado como Está obligado a hacerlo por ley. Y sí, a la DGI, porque hay que recordar que ese dinero que manejan los partidos no está exento de impuestos tampoco. Eso debe estar claro, todo eso. Sí. Entonces, eso complica la cosa mucho. Uno no sabe, porque es lo normal que a quien lo acuse de algo siempre busca implicar a tercero un poco para protegerse. Más cuando se trata de un tema que tiene que ver con una persona que es política, ¿no? Pero el Ministerio Público no solamente investigó una cuenta de Víctor Díaz Rúa. El Ministerio Público investigó el conjunto de las transacciones e investigó las propiedades, las tenencias del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el periodo que le tocó ser ministro de Obras Públicas, y relata en su acusación la forma en que Víctor Díaz Rúa manejó las negociaciones con la corporación Odebrecht, incluso asignándole responsabilidades a personas de su entorno, incluyendo a su propio abogado, Conrado Pitaluga, e incluyendo a su propio yerno, a quien también vinculó con los negocios, lo incluyó como contratista y obligó, según revela la acusación, a la compañía Odebrecht a firmar un contrato con Conrado Pitaluga para la legalización de esos contratos, y por lo que había que pagarle a Conrado Pitaluga el 2% de los montos. Hay además un relato de la manera en que fue desinteresado la compañía Construcciones Moya del acuerdo de construcción de la autovía del Coral, que luego pasó a manos de la corporación Odebrecht. El hecho además de que una empresa que ha obtenido los derechos de una obra se desinterese no es por gracia, es decir, hay que pagar, eso tiene un precio. No, y hubo un pago, sí, por supuesto. Porque nadie cede un derecho comercial así porque todo eso está relatado con detalles en la acusación que hace el Ministerio Público. Y uno entiende que Víctor Díaz Rúa está de algún modo soltando las amarras en relación con la cuestión política, que la mantuvo hasta este momento preservada o reservada, y que ahora sencillamente decidió soltar el dato para ver qué ocurre a nivel del Ministerio Público. Ya hizo lo mismo, aunque en menor proporción, el ingeniero Temístocles Montaz. Cuando fue imputado, él dijo, bueno, yo recibí dinero del 2008, el 2012 y el 2016, y ese dinero fue para la campaña del partido. Yo entregué el dinero recibido del señor Ángel Rondón al partido. Eso se puede comprobar.
y se puede buscar los datos, los depósitos, todo esto, y terminó Temístocles Montaz siendo excluido del Ministerio Público. Sí. Ahora bien, ¿pasará lo mismo con Víctor Díaz Rúa? Bueno, eso incluso emplaza, eso es un reto para el equipo del Ministerio Público, ¿verdad?, que tiene que responder y desmontar ese argumento. Porque si resulta que es verdad que ese fue un dinero para el PLD, entonces el PLD debe responder ante la justicia también. Bueno, el imputado debe ser el Partido de la Liberación Dominicana. Si es así, si es así, si es así, hay que ver todo eso. Incluso eso podría hacer que se revise la exclusión entonces de Temístocles Montaz también. Pero además... Pero hay una cosa también que se plantea, extrañísima en todo eso, ¿no? Se supone que los partidos deben tener, uno supone, si es un partido organizado, transparente, un solo organismo o una sola persona que sería el receptor final y el manejador, el ecónomo de ese partido, de los recursos que se reciban para campaña. El secretario de Finanzas. Exacto, y ese tiene que ver, incluso aunque se trate de una campaña a nivel nacional, debería tener control, ¿verdad?, y saber qué recibe cada quien en pero tal demarcación. La costumbre aquí es que todo el mundo quiere darle al candidato. Perfecto, bien, muy bien. Pero el candidato tiene su gente. Pero se supone, para esas pese a eso, que eso debe reportarse. Siempre ha habido un secreto muy guardado, pero que todo el mundo sospecha de que en gran medida, una vez que una persona es candidato de un partido importante, grande, él y si no él, su encargado de recaudación queda con un fondito interesante una vez que termina la campaña, porque no todo se reporta al partido. Pero mira, hay una cosa. Entonces es momento de que esas cosas se discutan. El tema es que está prohibido a los partidos políticos recibir dinero de corporaciones extranjeras, en primer lugar. En segundo lugar, eso significa ahora que el Ministerio Público debe abrir o debió abrir, incluso le fue solicitado por una instancia que le presentaron 5 organizaciones, abrir una investigación sobre el financiamiento ilegal en las campañas electorales en República Dominicana a partir de la confesión de Odebrecht. Eso no se ha hecho, ni el Ministerio Público lo hizo tampoco. Por eso decía que dijo que hubo dinero, que lo recibió. Por eso decía que ese argumento de la defensa de Díaz Rúa, ¿verdad?, emplaza al Ministerio Público. No, eso no se puede quedar como un pataleo simplemente, porque eso es muy, muy grave lo que se está diciendo. Pero esto aparentemente se va a quedar así, porque Víctor Díaz Rúa puede seguir diciendo, habría que saber qué diría Ángel Rondón, que es otro de los imputados y que tiene sus propios argumentos de cómo y por qué él actuó. Además, ya Ángel Rondón presentó una lista de testigos. Y en esa lista de testigos... todo esto, Fausto, si ellos, los imputados, además de decir esas cosas, que cualquiera puede decir, bueno, eso es una forma de defenderse, tienen cómo demostrar que eso fue así. De que efectivamente ese dinero no fue un dinero solo de pago personal de coimas, sino Ministerio Público que fue un dinero para actividades del PLD. ¿El Ministerio Público tiene forma de determinar eso? Obviamente. Claro, con las cuentas de Ángel Rondón y con las cuentas del propio Víctor Díaz Rúa, porque si él dice eso de los PLD, bueno, ¿cómo? Bueno, ¿de dónde viene el dinero? En tal fecha un dinero para tal cosa, por ejemplo, tal candidato. ¿De qué cuenta? ¿Cuál es la transferencia? ¿O cuál es el cheque? ¿Cómo vino este dinero hasta esta cuenta? Perfectamente, el sistema financiero tiene toda esa información. Y entonces el Ministerio Público lo que tiene que hacer es presentar los datos de las operaciones financieras. A menos que todo se manejara desde ese ámbito y que solamente él, Díaz Rúa y sus allegados hicieran transferencia de ese dinero o lo sacaran en efectivo para entregarlo en efectivo al PLD y no dejar huellas, lo que constituye lavado. Pero si hay una confesión del propio Víctor Díaz Rúa de que ese dinero vino desde Odebrecht o de parte de Ángel Rondón para la campaña del PLD, ¿qué es lo que le está diciendo? A mí no me acusen. Yo no soy el dueño de ese dinero es del partido. Sí, no, pero te digo, él tiene que demostrar eso también. O sea, porque, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho asidero lo que él dice. Porque ese tipo de personajes se colocan en ciertos cargos para esas cosas. Hay un decir en el mundillo político dominicano, es algo muy feo, que siempre se ha dicho, bueno, los gobiernos necesitan una persona así,
porque eso es como en una casa o un apartamento, que existe la sala de estar, existe la habitación muy cómoda ¿verdad? Y higiénica, pero también existe el excusado, a donde va lo sucio de la casa. Existe la bolsa donde se coloca la basura. Entonces dicen que los gobiernos tienen gente así, que son los encargados de esos negocios extraños que beneficia a los allegados que están pegados en el gobierno y al propio partido para ganar elecciones. Lo que uno puede interpretar es que de algún modo la estrategia de defensa que está organizando Víctor Díaz Rúa implica, por supuesto, la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana y que será el partido, el PLD, el que tendrá que responder por eso ante los argumentos de la defensa de Víctor Díaz. Bueno, si se le emplaza que responda, porque ellos pueden dar la callada por respuesta si el Ministerio Público no hace nada. Sí, ojalá ellos que no le digan nada. Bueno, Guillermo Moreno dice que esa declaración de Víctor Díaz Rúa imputa al PLD. Imputa al PLD e ilegitima el actual gobierno de Danilo Medina. Pero ya un poco tarde para eso. Muy tarde, sí. Ya tarde. Hacemos una pausa. Bueno, como se había anunciado ayer, un grupo de ciudadanos. Somos Pueblo. Somos Pueblo fue como la organización nombre, ¿no? Que es algo un poco espontáneo, de gente que activa en las redes y en diversos espacios. Convocó a esta protesta para decirle al gobierno que no está de acuerdo, que es injusto la forma en que se han estado incrementando los precios de los combustibles y cuando se le aplica alguna rebaja, esta no se corresponde con los incrementos anteriores, ni con lo que se registra en el mercado internacional. Interesante de esta protesta, bueno, es sobre todo una protesta de clase media y hasta media alta, básicamente, que es la que se ve más golpeada en sus finanzas individuales con este incremento de los combustibles. Fue algo muy organizado, se informó como se debe a las autoridades, no permiso, porque hay un error con eso. Para usted ejercer el derecho constitucional de usted decir que no está de acuerdo con algo, usted no tiene que pedir permiso a nadie. Se informa para que las autoridades estén informados y ayuden a que todo vaya bien en esa organización. En este caso, como si iba a usar un espacio público, que eran las calles de la capital, en un sector. Entonces las autoridades hicieron bien enviando agentes policiales a tratar de organizar mejor el tránsito. En general, excepto la zona específica por donde pasó la caravana, no hubo mayores inconvenientes con el tránsito. Fluyó muy bien el tránsito. Al contrario, ojalá que todos los días esté tan organizado como ayer, porque las cosas fluían rápido. Parece que hubo más seguridad ayer también en las calles en general, por la cantidad de agentes policiales y militares que fueron lanzados a las calles y que estaban en los diferentes lugares por donde iba a pasar la caravana. De las cosas que dijeron algunos de los activistas de este movimiento, no fue simplemente la queja por los altos precios. Hablaron de que en todo esto hay una especie de mafia, de gente que hace negocio en torno a los combustibles, de común acuerdo con funcionarios de gobierno. Eso no es nuevo. Y, por ejemplo, Antonio Tavera Guzmán, el empresario presidente de la Asociación de Empresas de Herrera y Santo Domingo, ha venido insistiendo en eso, que en el tema del negocio eléctrico y con los combustibles hay unas mafias enquistadas. Claro, gente que tiene unos privilegios especiales, que eso no tiene que ver con economía de mercado ni libre con mercado, sino es gente que se maneja con privilegios. Y eso es muy dañino para una economía porque eso daña, perturba un ambiente de negocio claro, transparente y atractivo para todo el mundo. Pero mira, una de las cuestiones que llamaron mucho la atención y que incluso permitieron divulgar más la información, que desde hacía varias semanas ya se estaba divulgando la convocatoria, fue la decisión del Ministerio de Defensa de acuartelamiento de los militares dominicanos y también la decisión de la Policía Nacional de tomar medidas drásticas para colocar agentes en todas las bocacalles y las esquinas, lo que fue muy, muy visible y provocó incluso que una gran parte de la gente se retirara más temprano, tanto de su trabajo, se suspendieron reuniones de trabajo, hubo
un recogimiento mucho más temprano. Ayer las calles estaban, en los lugares por donde no pasó el carreteo, pues estaban bastante despejadas. Esto, por supuesto, que implica que el gobierno manejó también en términos de comunicación el tema de la protesta. Cuando tú escuchabas a alguien decir, óyeme, pero ¿cómo es que vamos a protestar consumiendo más gasolina contra el aumento de la gasolina? Tú decías, mira, ese debe estar financiado por el gobierno. Bueno, pero hubo también empresarios que dijeron eso, de la lógica empresarial. Es una lógica. Los empresarios tienden a ver la cosa con esa racionalidad. Campos de Monchi se refirió a eso, por ejemplo, sí. Y él no es una persona que tú puedes decir que está al no, servicio claro del gobierno. No. Esa es otra óptica, ¿no? Esto también, la gente se indignó un poco porque hubo un comunicado la noche anterior del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul Monchi, sí. Que tú puedes decir, bueno, si tú lo lees y tú dices, vamos a partir que él tuvo la mejor buena fe. Él convoca, pide a la policía, pero al mismo tiempo le pide al Ministerio de Medio Ambiente, a la alcaldía y a otros organismos, al propio DNI, que yo no sé qué busca el DNI en eso, porque se supone que no es para ordenar tránsito, sino para espiar y asuntos de inteligencia, que todos deberían como integrarse y esas cosas. Eso indignó a la gente porque decía, eso es caliezaje, intimidación, ¿qué es esto? ¿No? El Ministerio de Defensa luego aclaró, porque se armó un reperpero en la noche, de que ellos estaban acuartelando, y decía 100% de los miembros de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, era porque hubo un aviso de la ONAMED y del COE de provincia declarada en alerta leve, alerta verde, ¿verdad? Por unas lluvias anunciadas. Entonces se incluyó el Gran Santo Domingo y la gente decía, pero es que aquí no se ve que va a llover, ni hay pronóstico de lluvia. Todo esto es como, la gente interpretó que era para que muchos se metieran en miedo y no participaran en la caravana. Entonces hubo esa respuesta. A todo esto, Fausto, al mismo tiempo se sabe que hay un campamento verde de resistencia contra la impunidad y la corrupción, que está instalado aquí frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde opera la cabeza del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia. En Santiago se replicó en el área verde del monumento, en la zona explanada, no el área verde como tal. Y entonces ayer se apareció un coronel que dice, parece que es dueño de ese espacio, dijo, no, eso lo quitan de ahí. Y le dijeron, mire señor, pero nosotros inclusive hemos informado como se debe a las autoridades. No, eso lo quitan, pero ¿por qué? Porque lo digo yo. O sea, nada, ese es dueño de Santiago y del... Entonces, por más que le replicaron, buscó unos policías y quitaron una carpa, se llevaron los tubos de la casa de campaña y no pasó una desgracia porque mucha gente apeló a la calma, ¿no? Porque incluso le arrebataron el móvil, el celular a una mujer que estaba grabando y ese tipo de cosas no le hace bien. Ya están diciendo en Santiago que Monchi se está reestrenando, porque le había estado ahí antes en Interior, de mala manera. De manera que uno quisiera escuchar que Monchi Fadul diga que no tuvo que ver con eso, porque es una arbitrariedad sin sentido. Y que fue obviamente un acto arbitrario y abusivo de parte de ese coronel de la Policía Nacional en Santiago. Pero bien, de todos modos el gobierno debe sentir, y está muy bien que haya ocurrido, que la gente está resistiéndose a los aumentos no transparentes en el ámbito de los combustibles. Realmente hay una situación que uno no entiende. El gobierno aumenta cada semana. Los viernes se anuncian aumentos sustanciales en los precios de los combustibles y como que no hay racionalidad, es decir, no hay relación. Cuando bajan un peso. Claro. Entonces, el ministro de Economía estaba diciendo, Nelson Toca es de Hacienda. No, Néstor Toca es de Industria y Comercio. Industria y Comercio, sí, exactamente, de Industria y Comercio. Él dio unas explicaciones, decía, bueno, que esos son los elementos como imponderables que no están bajo control de República Dominicana. Los mercados internacionales, habló que sí hay tensión en este momento entre Estados Unidos, que Irán y esas cosas, ¿no? Pero un aspecto que mucha gente ha señalado, es verdad que hay unas influencias internacionales que no podemos controlar, pero sí internamente hay unos márgenes y unos impuestos que se cobran, ¿verdad? Que eso sí lo puede controlar el Estado Dominicano.
Y además la proporción. Sí, se ha dicho siempre que si bajan, bajan y sube, pues que sea proporcional. No que cuando suban, suban y luego cuando bajen, bajen un poquito nada más. Porque eso no es lo que dice la ley. Bueno, el gobierno tiene la suerte además de que las protestas son limitadas. Hay muchos otros temas por los cuales se puede protestar y por los cuales la gente se siente... Este pueblo la protesta muy poco. Protesta muy poco. La carestía de los artículos de primera necesidad, los supermercados, lo que está pasando en general con el tema de la delincuencia, la falta de seguridad, los abusos de las propias autoridades, servicios públicos. Los apagones están al orden del día en todas partes. Hay 5 plantas fuera de servicio que proveen una gran parte del servicio eléctrico. Bueno, como quien no quiere la cosa, se están incrementando los apagones. Pero además, en zonas incluso que son 24 horas, se supone, de luz. Pero además sorprende muchísimo que al mismo tiempo que todas estas cosas están ocurriendo, el ministro administrativo de la presidencia haya dicho que el gobierno está operando en el primer cuatrimestre del año con un superávit de unos 1.000 y tantos millones de pesos. Habría que analizar eso, ¿verdad? De manera, sí, detenida, para ver qué tanto tiene esto de cierto, si es un superávit el inmediato, si se corrigió hacia atrás todo ese déficit que se había dado. Hay un artículo hoy de Lois Malcún, precisamente, sobre los excesos en los datos aportados por el ministro José Ramón Peralta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hoy 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado o de los refugiados en general. Naciones Unidas es la organización que mayor preocupación expresa por lo que está ocurriendo a nivel mundial con este asunto de los refugiados. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos refugiados como los hay hoy en el mundo. De acuerdo con los datos ofrecidos por Naciones Unidas, hay 25.400.000 refugiados en el mundo hoy. Eso implica que las migraciones, las situaciones de tragedias, tanto por razones políticas como por razones naturales, se han ido incrementando. Hay un mundo que está eructando en diferentes lugares con problemas, dificultades, inundaciones, erupciones de volcanes, como ocurrió recientemente en Guatemala y como está pasando desde hace ya algunas semanas en Kuwait. Entonces, bueno, pues todo esto nos llama a reflexión, sobre todo por las últimas decisiones que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes y con la separación de manera dramática de niños menores de edad, separados de sus padres, que han sido colocados en jaulas, pequeñas cárceles para niños, y el drama que están describiendo los medios de comunicación en Estados Unidos, algunos de los cuales, como en el caso de New York Times, se han negado a divulgar las fotografías entregadas oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos porque no reflejan la realidad del drama que se está viviendo con los inmigrantes. Mira, una cosa interesante, muy interesante, para que se vea que este tipo de gente populista, demagoga, como Donald Trump, que apela al nacionalismo de una vez, porque esa es la peor enfermedad que yo creo que puede tener un país. Eso es lo que ha traído desgracia donde quiera los nacionalismos. Él hizo un discurso muy vehemente, se abrazó a la bandera y la besó, como todo demagogo. Sin embargo, ayer mismo diversos medios en Estados Unidos y agencias de prensa daban el siguiente dato. Pese a toda su vocinglería, si se compara los primer año y pico de Barack Obama y de él, en el aspecto de regulación migratoria, Obama hizo mucho más. O sea, había detenido a gente, pero sin maltratarla, y los había repatriado mucho más que lo que este ha hecho. Que lo que ha hecho es vocinglero, y ha asusado a gente con odio para que maltraten a migrantes. Y en este caso se trata de personas que tienen situaciones particulares y están pidiendo el derecho al asilo, ¿verdad? Que eso existe en toda parte y lo que deben los estados es refugiados por diversas razones, ¿no? Y que tienen que ver incluso, como han dicho ya muchos abogados en Estados Unidos, con situaciones en países de la región sobre las cuales Estados Unidos tiene directa o indirectamente responsabilidad.
¿verdad? Por ejemplo, hay zonas en donde ha intervenido la DEA, ¿verdad? De manera muy violenta, combinada con ejércitos locales, y eso ha expulsado población de ahí. Pero está la situación de Centroamérica, Gustavo. Centroamérica, El Salvador, el propio México. Guatemala, Honduras. En el propio México, debido a esa política, ¿verdad?, de supuesta guerra a la droga, en combinación de Estados Unidos con el gobierno mexicano, hay lugares en que se han convertido pequeños pueblos, pequeñas aldeas, en zonas de guerra. Y campesinos que no tenían nada que ver con eso, no pueden simplemente vivir donde vivían. Y han tenido que huir. Y ya ocurrió en el pasado con el famoso Plan Colombia. Claro. Se están bombardeando con unos químicos muy venenosos, campos donde se supone que se cultivaba o marihuana o cocaína en Colombia. Y había gente que no tenía nada que ver con eso que fue afectada. No, la hoja de coca es un cultivo conocido, antiquísimo, y sobre el que los campesinos de Perú, Bolivia, Ecuador... pero en muchos casos es que ni siquiera era eso. ¿Qué culpa tenía uno que quizás cultivaba yuca, qué sé yo, y que cerca hubiese un predio sembrado de una hoja que sirviera para drogas? Al lanzar esos químicos afectaban a todo el mundo por ahí. Lo que ha dicho Donald Trump es que él no quiere que Estados Unidos se convierta en un centro de refugiados como lo es hoy día Europa. No, dijo que infestan. O sea, oye, qué odio ese hombre, que esta gente infesta. Y además... Dije, ¿y por qué tenemos que ayudar? Bueno, no es que ayudar por ayudar. Muchos expertos, que él parece que los ignoran, han dicho, Estados Unidos tiene que ser solidario, no por altruismo, sino porque por su propia conveniencia. Este es su territorio más cercano, es un mercado de ellos, es un lugar de interés en donde ellos han intervenido, porque eso no viene de la nada. Igual que Europa. Europa intervino en muchas ocasiones en Asia, en África, saqueó ese continente. Entonces, ahora no le gustan los africanos. Pero ustedes crearon eso que existe ahí, esa desigualdad, ese desequilibrio. El tema, por ejemplo, Aquarius, que es un barco que estuvo deambulando por Europa. Que el gobierno nuevo de Italia, que es muy antimigrante, los rechazó. Los rechazó. Entonces, España, por suerte, dijo, sí, nosotros vamos a cogerlo. Y una ONG francesa le ayudó. Francia ha dicho ahora que va a coger parte también de esos refugiados. Una situación muy, muy precaria. Recomendamos el artículo que publicamos hoy de la abogada y especialista en derechos humanos, Paola Pelletier, sobre el Día Mundial de la Migración, vinculándolo con un poquito de historia de los migrantes y de los refugiados en la República Dominicana. Son dos categorías diferentes, pero República Dominicana también nos toca algo en relación con este tema del Día Mundial de los Refugiados. Señora, muchas gracias. Hasta mañana.